foto de la pantalla. Compartir. ¿Me dan el ok, por favor? Si ven. ¿Están todos con el video? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Perfecto. Profe, no se escucha lo único. Si tiene algún sonido, no se escucha. ¿Nada, nada? No. A ver. Creo que porque tenés que apretar la opción de compartir completa la pantalla. Ah, está así. Ah, comparta. No sé entonces. ¿Ninguno de los que está ahí? No, profe, no se escucha. Vean. Leemos. A ver, así. ¿Tampoco? ¿Eh? No.
Bien, bueno, ahí les pasó, que después los tienen en el aula virtual, pero ahí se los paso y ya vuelvo a una presentación. Más allá de lo que no hayan podido escuchar o no, ¿qué palabras, cuestiones han podido identificar del video relevantes a lo que estamos trabajando, ¿no? Y el control de las emociones. Emociones, La control de motivación, motivación, empatía. empatía. Ahí hubo una parte que no se escuchaba, pero hablaba de la importancia de las emociones en las organizaciones, en los líderes, cómo se tomaba esto. Hacía como mucho hincapié en eso. Pero, ¿a qué nos introduce este video? ¿Cuál es el tema que hoy en día nosotros queremos trabajar? Yo ayer algo les adelanté, digamos, en el sentido de que habíamos comenzado a ver las variables sociodemográficas y que hoy nos íbamos a meter un poco más en tratar de conocer un poco qué es este concepto de inteligencia emocional. Más allá de qué es el concepto de inteligencia emocional, es cómo se aplica, qué es lo que nosotros podemos ver, qué es lo que nosotros podemos hacer o de qué manera nosotros poder conocer nuestra inteligencia emocional nos va a permitir poder emplear esto en un trabajo dentro de lo que es en las organizaciones. Entonces, voy a la pregunta con la que iniciamos. ¿Por qué hay personas que se adaptan mejor que otras a diferentes situaciones de la vida diaria? ¿Por qué? Porque saben manejar mejor sus emociones, capaz. Saben manejar mejor sus emociones, sí. Hay Personalidades. diferentes personalidades. Recuerden que ayer vimos lo que era la personalidad. Rasgos de comportamiento, cuestiones que venían heredadas de la crianza. Por otro lado, experiencias. Profe, ¿no Sí, estaría también, afectaría o influiría el hecho de conocerse a uno mismo? absolutamente. El autoconocimiento es uno de los primeros ejes que nos permite poder llegar a tener una inteligencia emocional. Si ustedes me preguntan, la inteligencia emocional, si bien data de lo que es 1996, cuando se comienza a hablar acerca de lo que es inteligencia emocional, yo es algo que si usted en la aplicación certera es algo que yo lo veo desde hace mucho menos. Es lo que hace mucho menos que veo en las personas interesadas en un autoconocimiento y un autocontrol de sus emociones, ¿sí? Si nos remitimos directamente a lo que dice el autor de este constructo, para decirlo de alguna manera, vamos a empezar a hablar de Goleman, que en 1996 habló de esto y dice que es el control de las emociones a nivel intra e interpersonal para dirigir nuestra vida satisfactoriamente. Y acá podemos empezar a desglosar si las emociones se pueden controlar y si nosotros podemos dirigir nuestra vida satisfactoriamente, ¿sí? Yo creo que hay varias cuestiones que si bien se van adaptando en relación a cómo se dieron las definiciones y cómo se hizo el estudio de lo que es el constructo de inteligencia emocional, digo constructo y me parece que es algo que hoy atraviesa a lo que es las organizaciones, porque también se trabaja, no sé, ¿a alguno de ustedes le ha tocado o le han hecho alguna capacitación con técnicas de meditación, mindfulness, introspección, algo de eso? No, profe. ¿No? No, profe, nosotros no. Bueno, es una de las principales herramientas, ¿sí? ¿Qué es lo que nos va a permitir, qué es lo que le va a permitir al ser humano poder conocer esto que si bien hablamos,
control interpersonal. Anoche les dije que intrapersonal es uno mismo, el conocimiento de uno mismo, las cuestiones que pasan internamente. Interpersonal es cómo yo me manejo o cómo es la interacción con el medio que me rodea, ¿sí? ¿Qué es lo que nos va a permitir favorecer la sensibilidad y manejar lo que son las habilidades para lograr objetivos específicos? Y hablamos de maximizar la felicidad a largo plazo, pero también estamos hablando de que el permitir la expresión hoy también nos puede permitir lograr una tarea y lograr ciertos objetivos, ¿sí? En pocas palabras, tal como dice el autor, la inteligencia hoy es la capacidad para gestionar nuestras propias emociones. Si ustedes me preguntan si gestionar nuestras propias emociones, tengo como diferencias en cuanto a lo que es el concepto de gestionar, porque no es que nosotros manejamos a las emociones. Lo que nos permite esto es decir, entrar a un mayor autoconocimiento propio para poder conocerme y saber lo que va a pasar, pero eso no quiere saber lo que me va a pasar, pero eso no quiere decir que yo pueda manejar lo que me va a pasar, ¿sí? Hablamos de 5 características. Recién alguien de ustedes habló de autoconocimiento, autoconciencia, autoconocimiento, para entender lo que nos pasa, preguntarnos lo que nos pasa. ¿Qué siento? ¿Por qué me siento así? ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que si bien suenan a preguntas que son bastante comunes, no es muy habitual hacernos eso y a lo mejor mucho menos en lo que es nuestro lugar de trabajo. Autogestión o autorregulación de trabajo, perdón, autorregulación emocional, controlar los impulsos y retrasar la gratificación, ¿sí? Creo que este es un punto sumamente importante que lo tenemos atravesando cualquier tipo de organización. Autorregulación emocional, no responder de manera impulsiva cuando no estoy de acuerdo con algo que está pasando. ¿Qué pasa cuando me imponen algo y yo no puedo decir que no a lo que me está pasando? Me parece que era Gisela, ¿eras vos la que el otro día me contabas? Que me quedó mucho ese ejemplo de el día de que llovió mucho, que los jefes se paraban y el que llegaba 2 minutos tarde le decía que se vuelva. Sí, profe, era yo. Jime, perdón. Me quedó mucho ese ejemplo, digamos. El otro día vos no estabas y también lo tomé. Sí. Vos decís, bueno, sucede una situación de esa manera. Autorregulación emocional. ¿Cómo hago para no contestar lo que realmente quiero contestar ante una situación sumamente evidente de lo que está pasando y me están planteando algo sumamente irrisorio que es, si mal no recuerdo, llegué 2 minutos tarde o algo así? Sí. 6:05. Bueno. Era las 6, sí. Con un diluvio que era casi para ir en canoa. Sí. Bueno, ¿cómo hago para que en ese momento el impulso, el instinto, si nos ponemos a hablar en lo que aprendimos anoche, la libido, en un coso de Freud, nos haga contestar sin pensar? Que si nosotros contestamos sin pensar, seguramente nos puede traer una consecuencia a nosotros dentro de lo que es nuestro trabajo y nuestra organización. Otro de los puntos del constructo de lo que es inteligencia emocional es la empatía. Algo les decía anoche yo cuando saltaba entre lo que es los cuadrados, los mosaicos de la facultad, de ser capaz de ponerme en el lugar del otro, siendo consciente de su realidad y reconocer qué es lo que está pasando. Si tendríamos que descomponer un poco... ¿Alguien me habla a mí? No.
Si tenemos que descomponer un poco esto, estaría más relacionado con de qué manera puedo flexibilizar un poco lo que siento, reconocer y tampoco irme de mambo de perdonar todo lo que pase. ¿Sí? Ayer, cuando estábamos trabajando en reforzadores negativos, recuerdo que una de sus compañeros empezamos a hacer un ejemplo y hablábamos de llegar tarde, ¿no? Y hablábamos de diferentes excusas los 5 días de la semana. Obviamente que una persona puede tener algún inconveniente familiar, personal, que haga que llegue tarde o no esté en trabajo. Y uno tiene que intentar ser empático. Pero si ya es empatía, yo ya todos los días que la persona llega tarde o que me viene por una excusa o algo, ya perdono todo, ya estoy corriéndome del límite de lo que es la empatía y estoy actuando en espejo de lo que la persona le está pasando, ¿sí? Automotivación. Tratar de que nuestras emociones estén alineadas hacia nuestros objetivos, ¿sí? Decir, bueno, nada, esto es lo que yo quiero, esto es lo que me interesa, vamos por esto, puede haber cosas que no me gusten, que no me copen, pero vamos por estos. Y el tema de las habilidades sociales, ¿sí? Que son competencias relacionadas a las capacidades que cada persona tenemos que nos van a permitir interactuar y establecer vínculos con los demás. Las competencias que estamos hablando, las habilidades sociales, son una base muy importante para lo que es el liderazgo y la competencia interpersonal. Recuerden que cuando hablamos de competencia interpersonal, estamos hablando de nuestra capacidad de poder interactuar con el otro. Estoy seguro que al hablar de habilidades sociales de base del liderazgo, más de uno de ustedes puede reconocer o puede pensar que conoce muchos líderes sin habilidades sociales, ¿o no? O todos tienen muchas habilidades sociales. Parece que sí, están todos llenos de habilidades sociales. No. Bien, bueno, ¿de dónde viene? Ya dijimos, bueno, ya estuvimos más o menos desglosando qué es este concepto de quién es el autor principal que lo trabaja, que es Daniel Goleman, y de dónde vienen estos inicios de lo que es la inteligencia emocional. Viene un poco de la mano de, que ya recuerdo que les prometí llevar los tests para que ustedes lo puedan ver, no creo que la semana que viene no tenemos, sino la otra, es Alfred Binet, que va a hablar del primer test de inteligencia psicométrica. Entonces, dentro de ese test, va a identificar los alumnos que tienen éxito en sus vidas. Y ese modelo o ese test que él dio, que él planteó, tuvo ciertas críticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a estar relacionado a lo que yo les planteaba anoche. Cuando anoche empezamos a hablar de lo que son diferencias individuales, vieron que yo les dije que estaba la inteligencia tradicional, la inteligencia emocional y las inteligencias múltiples. Que cuando hablamos de inteligencia tradicional, estamos solo relacionándonos a lo que es el coeficiente intelectual, al cociente intelectual, la inteligencia analítica. Y estamos dejando de lado estas cuestiones relacionadas a cómo me vinculo o cuál es mi relación con los otros y conmigo misma. ¿De qué hablamos cuando hablamos de inteligencia emocional? Va a tomar ciertas cuestiones que vamos a ver ahora, luego de Howard Gardner, cuando habla de lo que es las inteligencias múltiples, y uno de los precursores, Goleman, tomó lo que él va a decir de la inteligencia interpersonal, ¿sí? Relacionado a la sensibilidad de uno mismo, para entender los sentimientos, las cogniciones, las habilidades para empatizar, interactuar. Y la intrapersonal para reconocer los propios sentimientos, la reflexión y la congruencia con los otros, ¿sí?
Por otro lado, tenemos otros autores como Mayer y Salovey que van a decir que la inteligencia emocional es definida como el conjunto de habilidades, percepción, valoración, facilidad de expresión de las emociones con exactitud. Identifican a la inteligencia emocional como la habilidad para acceder, generar sentimientos que puedan facilitar el pensamiento, comprender la emoción, el conocimiento emocional y la habilidad para regular las emociones. ¿Qué es lo que podemos sacar? ¿Cuáles son las cuestiones relacionadas que nos pueden servir a nosotros de poder entender esto de la inteligencia emocional? Que la inteligencia emocional va a estar muy relacionada a lo que es la salud mental. A mayores niveles de inteligencia emocional, también están relacionados con lo que es la satisfacción laboral. Hoy en día hay muchas formas. Si ustedes ahora me preguntan, conozco un solo test que mide inteligencia emocional, pero es algo que se está midiendo mucho en las emociones porque se correlaciona con lo que es la satisfacción laboral. Elevado nivel de inteligencia emocional también es denominado un factor protector para algo que también tenemos en las organizaciones, que es el síndrome de burnout, caracterizado por la desmotivación, por el estrés, por la elevada carga de trabajo, ¿sí? Y que cuando nosotros tenemos características que nos permitan, ¿no?, un autoconocimiento, una automotivación, una capacidad de poder expresar y de controlar los impulsos, esto en cierta manera nos previene de lo que es el burnout. Si hablamos de los profesores con elevado nivel de burnout, dice que mostraban con elevado nivel de inteligencia emocional, mostraban menores repercusiones ocasionadas por el burnout, ¿sí? ¿Y qué es otra de las cuestiones que ayuda a la inteligencia emocional que va a estar relacionado? Es el apoyo social. ¿Por qué? Porque una de las capacidades que tiene este constructo es poder relacionarnos y poder tener una interacción con el medio social que nos permita facilitar nuestras habilidades y de esta manera poder interactuar, ¿sí? La inteligencia emocional también es una de las estructuras fundamentales y bases para lo que es el liderazgo. Los autores van a decir que un liderazgo efectivo está vinculado con lo que es el nivel educativo, con la posición, con el estilo de liderazgo, van de la mano con la inteligencia emocional. A mayor inteligencia emocional, mayor capacidad de poder tener altos cargos directivos, ¿sí? Y también si nos basamos, que por lo menos desde mi parte, una de las cuestiones que me permite estudiar, conocer y mejorar mis prácticas en las organizaciones es poder conocer los estudios empíricos y ver cuáles son los hallazgos que hacen o no que el constructo sea posible de utilizar y sea capaz de servirme como herramienta dentro de las organizaciones. Ahora dejo de presentar un segundo y quiero que ustedes me digan, antes de entrar en lo último, qué les parece o qué es lo que ven o qué es lo que les parece que les puede servir o si les queda alguna duda de lo que es el constructo de inteligencia emocional. ¿Es algo que se trabaja actualmente en las organizaciones? Se debería trabajar. Se debería trabajar, pero no se trabaja. Depende de la organización. Sí sé que hay... Hablamos de lo que conocen, digamos, de lo que ustedes conocen y lo que yo conozco. Ahora se están actualizando bastante algunas, pero no son la mayoría, digamos. No, a mí me parece que como que le dan más prioridad en empresas que son más grandes. Por ejemplo, yo estoy en una pyme y no se trabaja el tema de la inteligencia emocional, pero me tocó trabajar en otra empresa que era multinacional y sí tenían presentes recursos humanos todo este tema, digamos, con respecto a los colaboradores.
Bien, entonces como sería que a mayor capacidad de la organización, a ser más grande, están más preocupados. La enunciación correcta sería, están más preocupados por el bienestar Profe, que una empresa más chiquita. yo quería, como en base a mi experiencia, que también Sí, estoy en una empresa grande y no es algo que te lo enseñan, sino más bien es algo que te brindan. Vos decís, bueno, entras al aula virtual y si querés aprender sobre emocional, PNL, meditación, entra, pero si no, no es algo que se maneje. te dejan Y un recurso ahí como por si lo quieras utilizar, sí, digamos. sí, pero está muy como por debajo. Ahora está empezando a surgir más invitación general a quien quiera participar y eso me parece interesante. Ojalá que sigan con eso. Bien. Profe, donde yo trabajo, hacen como capacitaciones a líderes, sobre todo, y ahí tocan el tema de cómo manejar y gestionar, hablan como de la gestión de las emociones Todo esto que venimos hablando. y lo aplican, digamos, como dan herramientas para manejar ciertas situaciones. Bien, bueno, yo creo que eso es una de las, nosotros vemos como un paneo medio rápido de lo que es inteligencia emocional, pero la idea es que ustedes puedan ser conscientes de estos 5 elementos que yo planteé al principio, que es lo que define el constructo de inteligencia emocional, que tienen una incidencia directa en lo que es el comportamiento y que nos pueden dar una herramienta para la solución de algún tipo de conflicto. Ayer cuando yo les hablaba del conductismo, que si bien el conductismo es algo que a mí me gusta un montón, ¿qué es lo que les decía? El conductismo trabaja sobre la conducta observable. El conductismo trabaja sobre las variables del medio, trabaja sobre las cosas que nosotros podemos ver. Y acá, lo que es la inteligencia emocional, nosotros estamos trabajando o estamos dando herramientas para que la persona pueda autoconocerse, autogestionarse y autogestionarse y creo yo buscar herramientas para controlar sus impulsos. Me refiero a cómo se maneja interpersonalmente y que eso no traiga algún problema dentro del grupo de trabajo. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Y vamos a ver el último constructo de hoy, que también me gusta mucho, que es lo que es las inteligencias múltiples. Recién hablábamos de inteligencia emocional, ¿sí? Hablamos de la capacidad que tenemos los seres humanos de poder autoconocernos, automotivarnos, poder encontrar estrategias para relacionarnos. Y si ustedes me preguntan en mi experiencia profesional en consultoría, no me ha tocado trabajar cosas de inteligencia emocional porque tal vez está relacionado a lo que ustedes dicen, son empresas más chicas eh, y a lo mejor no tan interesados en lo que es la expresión de las emociones o el autoconocimiento, sino más bien en lo que hablábamos ayer de el poder trabajar con las operantes. Las operantes son cómo intervengo directamente en el medio y trato de modificar una conducta que me está obstaculizando mi trabajo. Dijimos 3 tipos de inteligencia. La tradicional relacionada al coeficiente intelectual, la de inteligencia emocional y también hay un concepto interesante que nos puede servir para conocer un poco más a la persona en esto que hablamos de las diferencias individuales y demás, y ver cuáles son las habilidades que tiene esa persona, porque claramente no todos podemos hacer lo mismo. Y ustedes me van a decir, no, sí, pero si practicamos, pero si nos ponemos a trabajar, sí, pero innatamente cada uno de nosotros tenemos cierta preponderancia a
tener mayor o menor habilidad en ciertas cuestiones. Y algo de eso nos permite entender lo que es el concepto de inteligencias múltiples. ¿De qué hablamos de esto? Hablamos de Howard Gardner con la capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o más cultura, y va a decir que la inteligencia es algo más que el coeficiente intelectual, todas las críticas que venimos viendo desde ayer, ¿sí? Va a hablar de una destreza, y en esto está muy afín a lo que les vengo a decir. Si bien no se niega el componente genético de que una persona nace con determinadas habilidades, estamos hablando de ciertas destrezas que una persona puede desarrollar, ¿sí? Todos nacemos con diferentes potencialidades, pero no todos vamos a desarrollar esas potencialidades de la misma manera. ¿De qué van a depender esas potencialidades? Del medio ambiente, de nuestras experiencias, de la educación y demás. Bien, entonces, ¿por qué queremos estudiar esto en comportamiento organizacional? ¿Qué es lo que nos va? ¿Cuál es el lente con lo que nosotros vamos a mirar? Vamos a poder entender que las potencialidades de las personas no son todas para la misma tarea. ¿Por qué? En este caso, Gardner nos va a decir que hay 7 inteligencias modulares. Sí, 7. Y cada inteligencia es una competencia autónoma e independiente de las otras. Cuando esas competencias se van a combinar, cuando el individuo necesita adaptarse al individuo, a los individuos y a la cultura. Pero estas 7 competencias de la que va a hablar Gardner son no tienen influencia entre sí, ¿sí? Estamos hablando de la inteligencia interpersonal, intrapersonal, ecológica o naturalista, verbal o lingüística, lógico-matemática, musical y kinestésica, ¿sí? La lingüística, ¿cuál es la capacidad? ¿Qué es lo que nos permite utilizar el lenguaje de manera efectiva? Tanto la expresión oral como escrita. Personas que se destacan en su capacidad de hablar o en su capacidad de leer. Ustedes vieron que hay personas que no pueden hablar en público, hay personas que no tienen capacidad de oratoria y otras son excelentes a la hora de poder expresarse. Y eso no quiere decir que la persona no puede desarrollar otra tarea, simplemente que no tiene una inteligencia que le permita expresarse lingüísticamente. Inteligencia lógico-matemática, relacionada a la habilidad para razonar de manera lógica, resolver problemas matemáticos, científicos, analizar. Esto está más relacionado con lo que es el pensamiento lógico, cómo aplico esto de forma abstracta. Tenemos la inteligencia espacial, que es la capacidad de poder reconocer el mundo como en distintas perspectivas. Esto va a estar más relacionado con cuestiones relacionadas al arte, a la arquitectura. Por ejemplo, yo no sé leer un plano, chicos. Vos me mostrás un plano y no sé por dónde mirarlo. Y hay personas que sí. Inteligencia musical, relacionado a lo que es la sensibilidad para apreciar, componer, ejecutar, ¿sí? Reconocer patrones musicales. Corporal, kinestésica, utilizar el cuerpo de manera coordinada y expresiva, tampoco me tocó esa. Personas con inteligencia que hacen actividades que les requiere una destreza física, los deportistas, las personas que danzan, los actores. La inteligencia interpersonal, que si las unimos nos va a dar lo que es la inteligencia emocional que acabamos de describir recién y tratar de buscar ejemplos, ¿no? Estamos hablando de capacidad para comprender y relacionarse con las personas y la capacidad de conocer y de poder saber qué es lo que nos está pasando a cada uno, cuáles son nuestros valores, cuáles son las metas, las motivaciones personales, ser consciente y poder trabajar con eso. Y
la inteligencia naturalista, ecológica, sensibilidad, la habilidad para observar, comprender los elementos del entorno natural y cómo relacionarnos con la naturaleza y los fenómenos naturales. Bien, vamos a dejar de cosas. Y me dicen si hay que ver cosas. ¿Tienen alguna duda? ¿Si han comprendido los constructos? ¿Si les parece que es algo aplicable y que es una herramienta que se puede utilizar desde la administración y desde los recursos humanos? Sí, profe, para mí es clave, y no únicamente en los jefes, sino que en todos, No, en todos. todo rango, porque por ahí dan prioridad al jefe o al gerente, y como que a los analistas no le hacen esos tipos de test o de análisis, y que me parece que debería incluir a todos. ¿El resto? Me parece también una herramienta muy importante para, no sé, el momento de hacer división de tareas, poder hacerlo desde esta mirada y buscando, hacer esa asignación en base a las inteligencias y habilidades de cada uno, de manera que no sea tan frustrante quizás la tarea y que se sientan como más en su salsa, diríamos, más cómodamente. Y creo que todo esto también nos lleva a lo que vimos la otra vez. Todo esto me parece que ahora más tiene que estar incluido en lo que es el diseño organizacional. No utilizar esto cuando ya tenemos el conflicto, cuando ya tenemos algo de lo que no funciona dentro de la organización, sino trabajarlo de antemano, tratar de... Bueno, hay un concepto que hoy se llama organizaciones saludables, que no sé si tampoco estoy de acuerdo con lo que es organizaciones saludables, pero habla de organizaciones también ocupadas de lo que es la capacidad de las personas de conocerse y de cómo se relacionan. Pero sí estoy de acuerdo con ese concepto que nos permite hacer un diseño e incorporar, no sé si llamarlo políticas a esto, pero de incorporar estas cuestiones en lo que es el diseño que nos permita poder tenerlo dentro del desarrollo de nuestras tareas, ¿se entiende? Sí, profe. ¿Dudas? Profe, yo acá tengo una consulta. Es estas habilidades o inteligencias, ¿qué tanto se pueden trabajar, no? O sea, ¿Qué tanto se pueden trabajar? A mí me parece que es fundamental poder reconocer las habilidades o las competencias que van a ser derivados de estas inteligencias. claro, pero por ejemplo, yo porque cuando estamos viendo, justo pensé en un compañero que tenía un trabajo y como siento como que faltaban varias de estas inteligencias. A ver, ojo, estamos diciendo que hablamos de las inteligencias múltiples. Quiere decir Sí. que, a ver, no todos tenemos todas, pero vamos a tener siempre alguna más preponderante. Y creo que ese es el punto del comportamiento organizacional. Identificar cuál es la preponderante para poder trabajar y explotar eso en mi rendimiento. Claro, está bien, pero sería como ir por ese lado, no intentar como elevar o trabajar las otras. No. Bien. A ver, mi propósito de mostrarles esto es que ustedes puedan ver el abanico y las posibilidades si nos tomamos dentro de lo que son las inteligencias múltiples y relacionar la inteligencia o las habilidades que nosotros vemos y tratar de fomentar eso a través de los vínculos de lo que es la inteligencia emocional y así poder lograr en la persona mayor satisfacción, mayor motivación y que esto se traduzca en una mejora de su rendimiento. Bien, perfecto. Gracias. Me parece que ya se fueron todos a comer los fideos. No, profe, acá estamos. Estamos comiendo, pero acá estamos. Bueno,
A ver, si no tienen ninguna duda más, vamos a detener lo que es la grabación.